Ok. Ok, entonces ya, tenemos acerca de las fuerzas intermoleculares. Este fue el taller que se tomó, ¿ok? Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos chicos, todos los que participen. Ya, según vi, el profesor Ordóñez les pasó, ¿cómo se llama? Les pasó mm, una diapositiva de las fuerzas intermoleculares. Yo también había expuesto acerca de eso. Les había dicho de qué eran las fuerzas intermoleculares, etc. Aquí dice, al comparar la glicerina, miren que aquí hay OH. ¿Qué tipo de fuerza forma este compuesto? ¿Cuál es su principal fuerza que va a formar? Y el alcohol, que también tiene OH, ¿qué fuerza van a formar? ¿Sí Puentes de recuerdan? hidrógeno. Correcto, los famosos puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. De hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Que recordemos la escala. Ok, recordando la escala, ¿cuál era la fuerza más fuerte que existía? La fuerza más fuerte. La de ion. Sí, ión, ión. Ion, ion. De ahí seguía ión, dipolo. ¿De ahí cuál Dipolo. venía? Dipolo, dipolo. No, puentes de ¿No? hidrógeno. Ah, pues, ok. Puentes de hidrógeno. Y de ahí ahí sí venía dipolo, dipolo. El puente de hidrógeno es un tipo especial de dipolo, pero sucede que, creo que se había explicado que el puente de hidrógeno sucede cuando, por ejemplo, en el OH, sucede lo siguiente, que el electrón está muy del lado muy del lado del, vaya, muy del lado del oxígeno. O sea, el enlace está así prácticamente. ¿Ya? Y aquí los electrones están muy del lado del oxígeno, haciendo que sea parcialmente negativo. Y como el hidrógeno casi pierde su electrón, es parcialmente positivo. Entonces, es un dipolo, de hecho, es un dipolo, ¿ya? Pero como es un dipolo extremadamente fuerte, se le da el nombre de puente de hidrógeno. En inglés se llama enlace de hidrógeno realmente, ¿ya? Aunque no es un enlace, es una fuerza, como habíamos dicho. De ahí dipolo, dipolo entre moléculas polares. De ahí viene dipolo, dipolo inducido, dipolo inducido. ¿De ahí qué viene? Dipolo inducido, dipolo inducido. Recuerden ese orden, ¿ya? Y las propiedades de cada uno. Esto también se llama dispersión o London. Dispersión o London. O London, ¿ya? Las fuerzas nos permiten saber cómo se comportará la materia, ¿ya? Por ejemplo, hay en la capilaridad, hay las fuerzas de adhesión y cohesión, capilaridad. Las fuerzas de adhesión son aquellas que permiten a las moléculas adherirse. Las de adhesión son aquellas que permiten adherirse hacia el cristal. Y las de cohesión, en cambio, son las que mantienen unidas a las partículas. Por ejemplo, estas de aquí vienen a ser fuerzas de cohesión. ¿Sí? Las fuerzas de cohesión permiten vencer, mantienen unidas y a la vez permiten vencer el peso. O sea, eso explica por qué la sangre, el agua y otros líquidos pueden subir a través de un tubo capilar, ¿ya? Hasta cierto punto, obviamente. Cuando las fuerzas de la fuerza de cohesión y la fuerza gravitacional, pues es exactamente la misma. ¿Ok? Bueno, espero que sí se esté entendiendo con todo esto. Los compuestos son polares. De hecho, es verdad. Ambos compuestos son polares, según entiendo. Esto es verdad. Pero los compuestos también pueden formar puentes de hidrógeno. Esto también es verdad. La viscosidad de la glicerina es mayor que la del metanol. ¿Cómo saber qué es eso? Porque tiene 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, su viscosidad va a ser mayor. Es cierto, incluso se podría investigar en internet la viscosidad de la glicerina. Me parece que es 1,29 casi. Viscosidad glicerina, 1,29, glicerina, UPS. Ya la glicerina pura, la viscosidad es 1,26. Y la del metanol, ese me imagino rondea, es un poquito menos que el agua, debe ser. La viscosidad del metanol es de eh, ¿what? 0,56 por 10 a la menos 3. A ver, no, la viscosidad, ¿no? 0,56 por 10 a la menos 3. Y aquí es densidad, decía viscosidad, 1,39. La de la glicerina es mucho mayor, es muchísimo mayor a la del metanol, ¿sí? Muchísimo mayor. Entonces, lo correcto es de todas las anteriores, ¿sí? Porque todas las 3 anteriores son verdaderas.
Entonces la D sería la respuesta correcta. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que no se haya explicado en clases o que quieran saber? ¿No? ¿Continúo? Ya. Ok. Escoja la respuesta correcta. La tensión superficial es, habíamos hablado acerca de la tensión superficial, ¿ya? Yo les decía que por qué se formaba generalmente. Bueno, responsable eran los puentes de hidrógeno, otra vez. Directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Pues sí. Independiente de la temperatura. No, no es independiente de la temperatura. La tensión sí depende de la temperatura. Usted dirá, ¿por qué? Si tú tienes un líquido o un líquido en calma, supongamos, un líquido en calma y lo empiezas a calentar, las moléculas empezarán a ir más rápido, a tal punto que van a este equilibrio esto de aquí, van a empezar a perturbarlo porque empiezan a chocar con más fuerza. Entonces, no es independiente de la medida en gramos por mililitros. No, esa es la densidad que se mide en gramos por mililitro. La densidad. La tensión superficial, y les voy a decir en qué unidad se divide. Todas las anteriores es imposible. ¿Ya? La tensión en qué unidades, bueno, debe ser newtons, unidades de fuerza, unidades de la densidad, perdón, unidades, tensión superficial, ¿ya? Viene en joule, en newton por metro, newton sobre metro o en joule sobre metro cuadrado. En dos unidades puede ser en newton sobre metro o joule sobre metro cuadrado. Bueno, más conveniente sería energía por unidad de área o fuerza por unidad de longitud. Por ejemplo, el joule es newton por metro, de ahí te sale esto. No sé si están familiarizados en física con esto, si ya vieron energía en física o no. Newton por metro o joule por metro cuadrado. Esas son las unidades de la tensión. Newton sobre metro o joule sobre metro cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Por eso, literal A es correcto. ¿Ya? Ok. ¿Existe alguna pregunta hasta ahí? Estos son ejercicios prácticamente. Ya, usted dirá, los ejercicios de fuerzas intermoleculares son ejercicios teóricos, teóricos, sí, son teóricos, no te piden calcular nada. O sea, la tensión superficial sí se puede calcular, pero no es un cálculo que se haga a estos niveles. Más adelante se puede hacer un ejercicio con el cálculo de eso, ¿sí? Tengo entendido que también ustedes tienen una especie de laboratorio que hacer. No veo que esté complicado, era de calorimetría. Al considerar la interacción entre las moléculas NH3, ya sabemos que el NH3 forma puente de hidrógeno, y el H2SO4, si hacemos la estructura de Lewis, sería de esta manera, OH, OH, ok. Bueno, ¿existirán puentes de hidrógeno? Pues obviamente que sí. Puente de hidrógeno. Existirá puente de hidrógeno. Fuerza dipolo, dipolo inducido, no. No, esto no. Ion dipolo, no hay ningún ion aquí. No hay ningún ion. No hay ningún ion. No puede ser. Sí se entiende por qué la es la correcta. Existen puentes de hidrógeno. ¿Existen fuerzas dipolo, dipolo inducido? No. Esto sí es un dipolo, pero esto no es un dipolo inducido. Tendría que ser una molécula apolar. Una molécula apolar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está claro esa parte? Ahora, aquí viene lo que se llama el diagrama de fases. Entonces, me parece que en este momento sería conveniente enseñarles el diagrama de fases, porque creo que de fuerzas intermoleculares hice ejercicio en la clase anterior, también esta clase, y creo que hay alguna pregunta acerca de fuerzas intermoleculares, alguna cosa. Una pregunta, ¿ya vieron en sus clases de Paul? ¿Vieron diagrama de fases o hasta dónde vieron? Diagrama de fases. ¿Alguien ya vio curvas de calentamiento? Déjame ver aquí qué hay. Aquí hay diagrama de fases. No, solo leímos. Sobre el diagrama de fases. Sí, solo estábamos repasando, pero no entramos a fondo. Ya. Explique lo de los puentes de hidrógeno. O sea, el puente de hidrógeno, ¿cómo se forma? O sea, el puente de hidrógeno se forma entre, ¿cuáles eran las especies? NH, OH y FH. Solo entre estas tres especies se puede formar. El puente, espérate, entonces, qué bruto. En antes, a ver, espera. NH3, claro, y acá no se podría formar puente. No, sí, pues ahí está, tienes OH, sí se puede. Entonces, aquí, por ejemplo, NH3, hasta el momento, esto es un dipolo. Hasta el momento, es un dipolo, es una molécula polar. Pero si la otra molécula también tiene cualquiera de estas combinaciones, ejemplo, tiene S,
En este caso estoy haciendo la estructura de Lewis ya dibujada, porque se supone que ustedes ya tienen que saber hacerla en este momento. Entonces digo, ok, el hidrógeno puede formar puente de hidrógeno con este de aquí. Y este hidrógeno puede formar puente de hidrógeno con otro oxígeno. A ver, no, sería el oxígeno, allá puede formar puente de hidrógeno. Entonces, aquí se forma el puente de hidrógeno. El hidrógeno con un oxígeno o este hidrógeno con este oxígeno. ¿Sí me explico? ¿Ya? Hay formas del puente de hidrógeno prácticamente. ¿Ya? Entonces se forma, el tipo de interacción sería de puentes de hidrógeno. ¿Dipolo, dipolo inducido? No, porque dipolo inducido es una molécula polar. ¿Ya? Entonces tienes, por ejemplo, si fuera CH4, ahí ya no se puede formar puente de hidrógeno. Esto no forma puente de hidrógeno, esto no es puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque debe ser cualquiera de las tres combinaciones. Ojo con eso, ya que sí les había dado, yo recuerdo. Ok, entonces vamos viendo lo que, a ver, ustedes me dicen que solamente el diagrama de fase solamente les dieron teoría. Dice, considerando los compuestos metanol, cobre, nitrógeno, asigna a cada compuesto su punto de ebullición. Clasifique de acuerdo a esta agregación a condiciones ambientales. Justifique su respuesta. Aquí necesitamos otra vez, ya para despedirnos del tema de fuerzas intermoleculares. A ver, metanol. Metanol, ¿qué tipo de fuerza forma? A ver, traten de participar, no importa que se equivoquen. Metanol, ¿qué tipo de fuerza forma? Puente de hidrógeno. Correcto. ¿Cómo sabes que es puente de hidrógeno? Porque tiene H. Correcto, puente de hidrógeno. No siempre es necesario graficar. El cobre. Tú dirás, bueno, ¿es un metal? Sí, es un metal. Ok. Entonces, generalmente vienen iones. Podría ser ion-ion. Iónico, correcto, iónico. Nitrógeno, N2. Este es no polar. Por lo tanto, será dispersión o London. Sí se entiende por qué, ¿verdad? Dispersión o London. O sea, nitrógeno con nitrógeno así. Dispersión o London. Dióxido de azufre, ¿qué tipo de molécula será? ¿Polar o apolar? ¿Cómo saber eso? ¿Mm? A través de la estructura de Lewis. Sí, pero la estructura de Lewis es apolar. ¿Seguro? Apolar. No, es polar. Polar. Correcto, es polar. Por lo tanto, puede formar dipolo, 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 dipolo. Porque es polar. Si fuera apolar, dispersión o London. Ok, entonces, en teoría, ¿cuál es la fuerza más fuerte de todas? En este caso, el iónico, ¿verdad? Por lo tanto, al iónico, como es la fuerza más fuerte, ese es el punto de las fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas más fuertes, le corresponde el mayor punto de ebullición, el punto de ebullición más alto. ¿Por qué el punto de ebullición más alto? Porque obviamente es la fuerza más fuerte, o sea, se necesita más energía y eso es una temperatura más alta, 2567. Entonces diría que el cobre tiene un punto de ebullición de 2567. Además, es un metal y tiene sentido. Compuesto cobre, a pesar de que no es un compuesto, es un elemento, bueno, pero ok. Compuesto, temperatura de ebullición 2567, el cobre. Puede haber otro. De ahí, ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue? ¿Cuál es la siguiente fuerza? Puente de hidrógeno. El metanol debería tener la siguiente fuerza, el siguiente punto de ebullición, que se encuentra a los 64.7. Esto tiene sentido. O entonces significa que es líquido. El metanol, CH3OH, 64.7 grados centígrados. Ya, y gases, pues deberían ser, para empezar, dipolo-dipolo, el dióxido de azufre, -10. -10, el dióxido de azufre. Y de ahí viene el nitrógeno, que de hecho el nitrógeno tiene la temperatura más baja, N2, -196 grados Celsius. Temperatura de ebullición. Pueden ver estos valores incluso en el internet. Por ejemplo, si yo pongo en internet dióxido de azufre, voy a ver su temperatura de ebullición, dióxido de azufre, azufre. La temperatura de ebullición me sale que es -10, la misma que predije acá. Y si pongo nitrógeno, el nitrógeno tiene que ser mucho menor. Ay, nitrógeno. A ver, nitrógeno. Eso igual lo podían ver en internet. Y más o menos ver el nitrógeno, en este caso, tiene una temperatura de ebullición de, según, veamos, cuáles son propiedades del nitrógeno. A ver, ay caramba,
Ya, a ver, la temperatura de ebullición me la da, punto de ebullición, menos 196 grados Celsius. Menos 196 grados Celsius. Ya, mucha gente piensa que el nitrógeno es, por ejemplo, en las películas dicen nitro y piensan que es nitrógeno líquido. No, eso no, es nitroglicerina, que es otra cosa. A pesar de esto, miren, el nitrógeno es prácticamente un compuesto inerte. No es un compuesto, es un elemento, de hecho. Es una molécula, porque es diatómico, pero es inerte, ¿ok? Es decir, no forma compuestos con otros, no reacciona, sino hasta altas temperaturas, o bien, sí, altas temperaturas. Por ejemplo, el proceso de nitrificación, o la nitrificación, que pueden estudiarlo aparte, eso se da en las tormentas, ¿va? Y por bacterias también. Pero bueno, ahí les da un poquito más de luz acerca de esto. Clasifique, a pesar de eso, a pesar de tener una fuerza bien, este triple enlace es extremadamente fuerte, es decir, que no se descompone así nomás. Ok, entonces ahí hemos clasificado cada uno. Me parece que ahí está bien. Ok, ¿hay alguna respuesta? Ya, la respuesta, como se dan cuenta, miren, el puente, el primero iónico tiene que tener, de ahí iónico es mayor a puente de hidrógeno, y de ahí viene dipolo, dipolo, y de ahí dispersión o London. Así. ¿Hay alguna pregunta o no? ¿Mm? Para explicar la teoría del diagrama de fases, ya que no, por lo visto no verán curva de calentamiento. Ya, tengo que ir según lo que les dan. Ok, entonces ustedes me dicen que en la teoría, han visto hasta fuerzas intermoleculares y el siguiente tema fue diagrama de fases. ¿No tocaron el tema curvas de calentamiento o sí lo hicieron? Curva de calentamiento, un sólido está a tal temperatura, pasa a vapor y te piden graficar la curva de calentamiento. Eso nada que ver, ¿no vieron en clases eso? Ah, sí, pero fue muy rápido. Fue 5 minutos. Vieron, la me presentó un gráfico y ahí explicó más o menos, pero a fondo sí, como que una clase de eso no. Ya, el diagrama de fases, esto de aquí. A eso me refiero. No, una cosa es curva de calentamiento y otra cosa es diagrama de fases. A Ah, ver, la no. curva de calentamiento es así. La curva de calentamiento es siempre recta, así, línea, así, así, así. Siempre va así. Aquí es calor específico, aquí calor latente. ¿Vieron eso? En cambio, el diagrama de fases así, es como una especie de Y, como una especie de Y. ¿Cuál de las dos gráficas vieron? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Derecha. Ya la derecha. Entonces vieron un diagrama de calentamiento, no una curva no una curva de calentamiento, no un diagrama de fases. Ya, ok. Déjenme explicarle entonces una curva de calentamiento. Sí, se lo voy a pasar esto por el grupo. A ver, caramba. Primero explicarles curva de calentamiento. La curva de calentamiento no es gran cosa explicar eso de ahí. Déjenme cambiar la pantalla. Ok, ahí sí. Vamos a explicar una curva las curvas de calentamiento. Curva de calentamiento. A pesar de que está hecho de líneas rectas, pero se llama curva de calentamiento. Ok, la curva de calentamiento es un gráfico bidimensional, significa en dos dimensiones. Tira, es casi como una función, de hecho es una función que va en el eje de las axisas. En el eje de las axisas va la energía. Esta energía generalmente se mide en joules o en calorías, o su equivalente, kilojoules o kilocalorías. ¿Está claro? Dependiendo en qué lo pidan. Y en el eje de las jornadas va la temperatura. Esta temperatura generalmente se mide en Celsius o bien en Kelvin. ¿Está claro? Generalmente en Celsius se lo pone. Bien, entonces la curva de calentamiento, lo que quiero que entiendan teóricamente es lo siguiente, antes de pasar al ejercicio. Puede ir desde arriba o desde abajo. Voy a coger de abajo. Viene recta, perdón, oblicua, recta, oblicua, recta. Siempre el juego es así, es como una escalera, donde las partes oblicuas es el calor específico sensible, calor sensible, vamos a poner. Y la recta es el calor latente. En el calor específico, el sensible, varía la temperatura. Mientras que en el calor latente, temperatura, varía la fase, es decir, cambio de fase. Hay un cambio de fase. Ok, esa es la teoría, digamos, que tendrían que anotar de esto. Obviamente vamos a hacer un ejercicio que lo represente, ¿ya? Pero por el momento quiero que anoten la teoría, porque obviamente es necesario. Sin esa teoría, pues, sin la teoría básicamente no haces nada.
Ya, obviamente que tenemos que hacer eso, dígame. La constante es Q latente. La temperatura constante es calor latente. La temperatura constante. Ya, ok. Ok, quiero primero, como les había dicho, quiero ya, déjenme borrar esta parte. Ahora voy a poner el ejercicio. Yo, uno sencillo. Por ejemplo, se puede hacer con cualquier sustancia, de hecho. Sí, pero faltan, esperen un ratito. Aquí, ay, caramba, aquí faltan datos. Ay, caramba. A ver. Profe, si quiere, le paso uno, yo tengo un ejercicio. Excelente, sí. Ya, lo que pasa es que no me están dando los datos de, ¿cómo se llama? Tienen que darme los datos de, ajá, ajá, puedes pasarlo. Tienen que darme los datos de, ¿cómo se llama? De los calores específicos, sensibles, etcétera. ¿Ah? Que es cambio de temperatura, Q latente era, cambio de fase, cambio de fase. Ahí se lo mandé, profe, por el grupo. Ya. No. Ah, ya, ahí sí. Ok. Ay, pero lo mandaste al revés. Guardar imagen. Pero no es problema, ya, ahí lo guardo, ahí hago esto y ya está. Ay, vaya, ¿dónde está? Ya, y lo que se hace aquí es simplemente delante del texto y obviamente para evitar leer, lo que hacemos es cambiar. Ya. Ok, sí, este ejercicio sirve bastante bien. Ok, aquí está. Ya, y es que efectivamente esto es lo que nos tienen que dar. eh, los calores específicos y los calores, las entalpías o los calores de vaporización y fusión. A ver, escuchen. Generalmente es así. Voy a hacer un gráfico de lo que pasa. El hielo pasa a agua a 0 grados centígrados. El hielo tiene que pasar de 0 grados centígrados a agua a 0 grados centígrados. Aquí hay un calor latente. ¿Por qué latente? Porque solo cambia la fase. Luego pasa a agua a 100 grados centígrados. Aquí hay un calor específico. ¿Por qué? Porque solo cambia la temperatura, no la fase. Luego cambia a vapor a 100 grados centígrados. ¿Qué tipo de calor hay? Hay un calor latente. Y luego pasa a vapor a una temperatura T cualquiera, T final, vamos a poner. ¿Ok? Aquí hay un calor sensible. Miren que siempre es sensible, latente, o latente, sensible, latente, sensible, ¿sí? Que hay un gráfico más o menos que ilustra esa idea. Ok, calcular el cambio de entalpía presentado durante el proceso de enfriamiento de 50 gramos de vapor de agua que se encontraba a 150 y se congeló a -30, a una presión constante. Solicita lo siguiente, la curva, calcular la cantidad de energía, de acuerdo al resultado, si es endotérmica o exotérmica. Bueno, pues se supone que debería ser exotérmica porque desprende calor o pierde calor. Para que pueda enfriarse tiene que perder calor. Pero bueno, vamos a ver eso. Ok, entonces, ya, primero vamos viendo que calcular de 50 gramos de vapor de agua que se encontraba a 150. El agua primero se encontraba a temperatura de 150. Ahora, tenemos vapor a 150 grados. ¿Dónde tiene que pasar? A vapor a 100 grados. ¿Por qué a 100 grados? Porque esa es la temperatura, obviamente, de ebullición del agua, 100 grados. Y la fusión es de 0. Ok, aquí ¿qué calor hay? Solo calor sensible porque solo ha cambiado la temperatura. Luego el agua va a pasar a líquido a 100 grados centígrados. ¿Qué cambio hay? Calor latente, porque solo cambia la fase, no la temperatura. Luego agua a 0 grados centígrados. Calor sensible. ¿Sí se va entendiendo? Luego hielo a 0 grados centígrados.
calor latente. Y finalmente quieren hielo a menos 30, ¿no? Hielo a menos 30 grados centígrados. Calor sensible. En total hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 cálculos en total. 5 cálculos. ¿Sí? 5 cálculos en total. Ya, 5 en total. Lo que es tedioso. Ok, sin embargo hay que hacerlo. Vamos a partir desde aquí. Calor sensible. Calor sensible es igual a mCp delta T. Mientras que calor latente es igual a M por delta H, simplemente. Calor latente, calor sensible. Con estas dos formulitas se hace todo. Tú dirás, ¿es el mismo CP que usamos para calorimetría? Sí, es el mismo CP que usamos para calorimetría. ¿Y el delta H es el mismo que usamos para calorimetría? Sí, es el mismo que usaron para calorimetría. ¿Ya? Así que esto prácticamente no es complicado en ese sentido. ¿Ya? Ok, entonces veamos. Primero, calor sensible. La masa dice 50 gramos de agua. CP, ¿cuál es el CP del vapor? ¿Por qué coge el CP del vapor? Porque está en estado de vapor. 1.99. Miren que las unidades están en joules, gramos, Kelvin. Delta T, temperatura final es 100 menos temperatura inicial que es 150. ¿Hasta ahí se entiende? Calor sensible va a ser igual a, veamos cuánto sale eso. Menos 4.975. Menos 4.975. Ya, sería joules. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Se entendió esa parte? Sí, es correcto. Ok, entonces es el primer calor. Lo vamos a graficar al final. ¿Les parece todos los calores? Para que no me ocupe tanto espacio. Ya hice este. Vamos con el siguiente. Calor, a ver, dice sensible. Calor latente. Q sub L, latente. M por delta H de sería vaporización. ¿Por qué vaporización? Delta H, porque obviamente se va a evaporar, o sea, se va a condensar. O delta H de condensación. Delta H de condensación o de vaporización. Bueno, en este caso se vendría a ser lo mismo, de condensación, condensación. Se cumple aquí que el delta H de vaporización es igual a menos delta H de condensación. Y el delta H de fusión es igual a menos delta H de solidificación, solidificación. Porque son los contrarios simplemente. O sea, el valor es el mismo, solo que el uno es negativo y el otro es positivo. ¿Por qué? Porque para tú llevar a vapor necesitas aumentar la temperatura. En cambio, para condensar necesitas disminuir la temperatura. ¿Sí se va entendiendo estas partes? ¿Ya? Por ejemplo, aquí QL es igual a la masa, que son 50 por menos este valor, menos 40.67. Pero ojo, esto es kilojoule por mol y esto es gramo. Y aquí lo importante, recordar que era agua. Entonces digo, yo sé que una mol de agua, ¿cuánto pesa? Una mol de agua pesa 18 gramos. Ojo con las unidades. Mol y mol se van, gramo y gramo. O sea, hay que tener en cuenta las unidades. Claro que sí. QL es igual a 50 por 40.67. Me sale, a ver, por 40.67. Ay, caramba. 2033.5 kilojoules. ¿Ya? Ojo con las unidades. Ya, 50 por 40.67, ya. Bueno, negativo, obviamente. Hasta ahí se entiende. Ah, me olvidé de dividir para 18, ¿no? Divido para 18. Perdón, este resultado no es el final. Me olvidé de dividir para 18, que estaba allí abajito. 112.97, menos 112,97 kilojoules. Este es el siguiente. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, estamos aquí en este proceso. Ahora tenemos agua a 100 grados centígrados. O sea, agua hirviendo prácticamente. Esta agua tiene que bajar a 0. Otra vez calor sensible. mCp delta T. La masa es 50. La masa, miren que no varía. 50. ¿Ya? Está bastante sencillo. Por el CP, que es 4.18. 4.18. Ya, por el delta T, que es 0 menos 100. Calor sensible viene a ser igual a, veamos, 100 por 4.18 por 50. 2.900 joules. ¿Hasta ahí se entiende? Ya hicimos este. Vamos aquí. Ten un poco más de paciencia. Calor latente. M por delta H de fusión o delta H de solidificación, realmente sería porque vamos a solidificar. Pero simplemente cogemos el calor de fusión y le ponemos negativo. Menos 6.01
kilojoule por mol. Esto es gramo. Entonces, sabemos que una mol de agua simplemente pesa 18 gramos de agua. Gramos, gramos se van, mol y mol de agua se van. Veamos. 50 por 6.01 dividido entre 18. 16.69 kilojoules. ¿Ya? Y finalmente el calor sensible. Ok, miren todos esos datos que hemos coleccionado. Calor sensible es igual a MCP delta T, pero ahora tengo sólido. Bueno, el líquido también lo cogí en antes. Entonces sería 50 por 2.09 final. Final es menos 30 menos inicial que es 0. Menos 0. 50 por 2.09 por 30 y da negativo, obviamente, menos 3100, aquí es negativo también, me comí el signo negativo, acá me estoy comiendo los signos negativos, menos 3135, ¿qué? ¿No le salió eso? ¿Mm? Sí, ¿O serían 2900? ¿Dónde serían? O sea, sí, allá, sí, le salió ese valor. Sería aquí joules. Ok, ahora, ¿mm? Era el signo, sí. Sí, el signo, ok. Ahora, como la curva viene a ser inversa, pero igual es el mismo criterio el que se usa. El criterio es el mismo el que se usa. O sea, comparado con física, esto es un juego de niños. Física creo que es más complicado. De hecho, uy, no sé, creo que estarán viendo leyes de Newton ahorita, ya con derivadas o energía, me imagino. Bueno, usted dirá, pero la energía también se mide en joules. Es que claro, la energía es universal. La energía puede ser por trabajo. Una forma de transferir energía es por trabajo y otra es por calor. La que estamos viendo aquí es por calor. Usted dirá, ¿y el calor se puede transformar en trabajo? De hecho, sí, calor se puede transformar en trabajo. Y viceversa. El cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. Trabajo y calor tienes. O sea, puedes hacer un trabajo, el trabajo de la fricción generalmente se transforma en calor. No sé si en física les enseñen eso o les digan eso de ahí. Me imagino que sí en algún momento. O sea, el trabajo de la fricción se puede transformar en calor. De hecho, se transforma en calor, ¿ya? Que es no es esta fórmula de aquí necesariamente. O sea, el calor puede tener algunas fórmulas, de hecho. ¿Sí? ¿Ya? Em, vamos al punto. El primero estaba menos 4.700, no, deberíamos, o sea, hacer un eje negativo, aparentemente. Usted dirá, bueno, ¿y ahí cómo graficaríamos? Bueno, recuerde que aquí es el eje de las abscisas y ordenadas. En este caso, no hay problema que yo grafique acá menos 49. O sea, primero hay que remover, vamos a poner kilojoules, vamos a dejarlo todo en kilojoules, ¿ya? Dígame. Y primero hay que remover 49, hay que remover 49,75. A ver, sería 4.97. 4.97 kilojoules. Sí está claro por qué, o sea, recorrí la coma 3 lugares. 4,97. O sea, no es menos 4. O sea, no, ya estoy dejando en claro que este es el eje X negativo. O sea, que todo lo que ponga aquí es negativo. 4.97. Y la temperatura, dice que la temperatura inicialmente ¿de cuánto era? La temperatura inicialmente era de 150 grados. ¿Ok? Todo esto en grados Celsius, 150. Entonces, ¿aquí qué curva va? ¿Una curva inclinada o una curva recta? ¿Sería recta o sería inclinada? ¿Cuál iría y por qué? Es calor. inclinada. Inclinada porque es calor sensible, muy bien. Iría una inclinada hasta llegar a los 100. ¿Sí se va entendiendo? De ahí ya usamos este dato. Ahora voy con este dato. Bueno, voy a ponerlo con azul. No voy a poner aquí 112. ¿Por qué estaría mal poner aquí 112,97? ¿Por qué estaría mal hacer eso? Explico por qué. Porque hay que sumarle el calor anterior. Es decir, no vas a poner, por ejemplo, más adelante 20. Si ya tienes 112, pasas a 20. No, pues es imposible. Hay que sumarle el calor anterior. O sea, que sería, recuerden eso, ahí pongan sumar el calor anterior, 112.27 más 4.97, ¿ya? 112.27 más 4.97. 117,94. Ahí sí, 117.94. Y aquí viene una línea recta. ¿Por qué? Porque esto es calor latente. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, sí o no? ¿Mm? Ok, vamos acá. Ahora este de aquí.
recorro la coma 20,9. 117,94 más 20,9. Me dice si me van siguiendo. 138, aquí sale 138. 138,84. ¿Qué línea va? Va una línea inclinada hasta 0 grados Celsius. Déjame ver, ahí me salió horrible esa línea. Una línea inclinada hasta los 0 grados Celsius. Ah, caramba, otra vez. Bueno, imaginen que es una línea inclinada. Ok, es una línea inclinada hasta los 0 grados Celsius. 0. Ok, de ahí vendría, pues, vamos acá. 16,69. O sea, más 16,69. Sería 155. Vamos acá. 155,53. Aquí sería una línea en 0, sería una línea recta. O sea, justito aquí, justito aquí. Una línea recta. De ahí vendría finalmente este de aquí. Una línea 3, más 3,135. 158, ya, o sea, hasta menos 30. Aquí exageré la línea, simplemente, o sea, no hay que hacer como que, tienes que hacerlo escala, no tienes que hacerlo escala. Puedes 158,67, ya. Y todo esto está en kilojoules, recordemos, pero es un eje negativo de las X. Entonces, ya graficamos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿por qué se tiene que sumar siempre? Porque llevas el calor anterior. Es que ese es el punto. Recuerda que es una transformación anterior y después la otra. Aquí estás midiendo solamente de esta transformación, pero tienes que sumarlo porque te precede una transformación anterior. ¿Sí me explico? O sea, si tú quieres llegar de el gas 150 a otro estado, te precede una transformación anterior. No puedes pretender llevar, ejemplo, de gas a líquido sin pasar por el cambio de fase. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tienes que sumar la transformación anterior, además porque estás dentro de un eje. Por ejemplo, si no sumas la transformación anterior, ¿qué va a pasar? De 4 te pasaste a 112, correcto, pero de 112 te pasaste a 20. ¿Cómo es posible eso? O sea, no puedes, ¿sí me explico? Tendrías que retroceder y ahí ya no sería esto una función. No sé si me explico. Ujú. Ya, entonces, como es todo este proceso, es que aquí estás calculando los procesos, digamos, de forma unitaria, de forma aislada, pero en la curva se tienen que ver de manera sincronizada. Pasa un proceso, le sigue otro, pasa este de aquí, le sigue otro, así. ¿Sí me explico? De manera sincronizada. Por eso se suma siempre la parte anterior. Se suma siempre la parte anterior. Ok, al final, ¿cuánto es? 158,67 kilojoules. Hay que remover. Al final hay que remover, calcular la cantidad de energía requerida para la conversión. Hay que remover, pongo menos. De acuerdo es exotérmica, o sea que removemos exotérmica, porque removemos esta cantidad de calor. O sea que hay que quitarle esa cantidad de calor al sistema. Al quitarle esta cantidad de calor al sistema, el sistema va a llegar a menos 30 grados Celsius. O sea, tendremos hielo a menos 30 grados Celsius. ¿Se entiende esa parte, sí o no? Lo que quiero que entiendan es que esto de aquí no es gratis. Todo lo que es energía se traduce en dólares. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo? La refrigeradora funciona con energía eléctrica. Bueno, de hecho, la energía eléctrica se transforma en energía térmica, podríamos decirlo, a través de un proceso. Y eso cuesta dinero. Y el punto está en que son solamente 50 gramos de agua, de vapor de agua. En la realidad, se trabaja con toneladas. Los equipos trabajan con toneladas. Entonces, tienes que hacer en cuanto a eso. ¿Ya? Y tú dirás, pero en la realidad se da estas cuestiones. Claro que sí. Y ese es el punto, que tienes que calcular el costo. ¿Ya? Y según eso sabes si la operación va a ser rentable o no. ¿Se entiende esa parte o no? ¿Sí? Ya. Otra cosa que interesante que vean es que miren que el calor de vaporización es mucho mayor al de fusión. ¿Por qué? Porque las moléculas cuando están en estado de vapor están con mucha más energía que cuando están en estado sólido. En estado sólido están con menor energía. Entonces, los estados gaseosos tienen mayor energía y eso es cierto. Las partículas están en mayor movimiento. Aquí están más rígidas, ¿correcto? Todos estos pequeños detalles igual quiero que los noten. Podemos hacer otra curva de calentamiento, de hecho. ¿Hasta aquí se entiende, sí o no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí se entiende?
¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Ya, bueno, les dejo que lo anoten. Vamos con otra curva de calentamiento, ¿ya? Prácticamente, bueno, antes de eso, quiero que anoten y quiero mostrarles algo. Ya, aunque en la realidad, pues es un poquito más complicado, para ser honestos. Ya. Ya, a ver, el ejercicio dice lo siguiente, veamos. No sé por qué se van, bueno. Sí lo notaron, ¿no? Ya, vamos con lo siguiente. Calcular, a ver, dibujar la curva de calentamiento de 100 gramos de alcohol, 100 gramos de alcohol etílico, que es CH3, CH2 o H, ya, a menos 20 grados Celsius hasta los 150 grados Celsius. Y ok, ¿qué nos dan? Por ejemplo, el CP del alcohol, veamos. A ver, la temperatura de ebullición es de 78.4 grados centígrados. Te dicen, la temperatura de ebullición es de 78.4 grados centígrados. ¿Ya? Esa es la temperatura de ebullición. ¿Qué más necesitas saber? Bueno, en este caso, la difusión no. La difusión es de, sí, la difusión es de menos 114. La temperatura de fusión es de menos 114 grados centígrados. Ya, el CP de líquido, veamos el CP de líquido, de 0.82 joules gramos grados Celsius. Delta H de vaporización es de 3.1 kilojoule por mol. ¿Ok? Ya. Vamos haciendo la curva de calentamiento con esto. Primero, el alcohol, 100 gramos de alcohol etílico de menos 20, o sea, no está en líquido, no está en sólido. De menos 20 tiene que pasar a ebullir. Dice, bueno, a líquido a 78.4. Ojo, no es el agua. Y luego tiene que pasar a vapor a 78.4, ¿ya? Y luego tiene que pasar a vapor ¿a cuánto? A 150 grados centígrados. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos un calor sensible, porque solo cambia la temperatura, aquí un latente y aquí un sensible nuevamente. Calor sensible. Vamos con el calor sensible. Masa, ya falta el CP del vapor. CP vapor, vamos a ponerle 1.2 joule gramos grados Celsius. ¿Ok? Calor sensible es masa, 100 gramos, por el CP. El CP del líquido es 0.82 por el cambio de temperatura. Final, 78.4 menos 20. Ojo con eso. ¿Ya? Me dice si se está entendiendo. De ahí procederé a explicar, igual podemos hacer más ejercicio en la siguiente clase, pero ahorita procederé a explicar lo que es el diagrama de fases. O me dicen si esta parte quedó entendida. 18.8 joules, ¿ya? Calor latente sería los 100 gramos por la entalpía. La entalpía es 3.1, pero está en kilojoule por mol. Ya. Una mol de alcohol, una mol, ¿cuánto pesa? Déjeme sacar el peso. 24 más 6 más 16. 46 gramos de alcohol. ¿Ya? Gramos y gramos se van. Mol y mol se van. Veamos. 100 por 3.1 dividido entre 46. 6.74. Pero son kilojoules. Ojo. ¿Ya? Y finalmente un calor sensible, que son los 100 por 0.82 por
final, 150 menos 78.4. ¿Ok? 100 por 0.82 por 150 menos 78.4. 505.871.2 joules. Ok, entonces podríamos pasarlo todos a kilojoule. Vamos a hacer la curva de calentamiento. En este punto, esta vez la curva es positiva. Aquí va la temperatura. Aquí va la energía en... Vamos a ponerlas en joule o en kilojoule. Bueno, ya en joules. ¿Está? Podemos hacerlo. Ok, dice que partimos de menos 20. Aquí es menos 20. Menos 20. ¿Qué? Eso no puede ser. Hola, chicos. ¿Están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, pero aquí dice que... A ver. No sé por qué dice que mi cuenta está... Bueno, ya. Si me pueden estar escuchando, vamos a seguir. De menos 20. Entonces, el primer calor sensible es de 80 a 68. Bueno, es mejor trabajar en kilojoule ahorita que lo pienso. Son menos... Sería 8.07. 8.07. Esta la pongo normal porque es la primera, obviamente. Es el calor sensible, o sea que para llegar hasta dónde? Para llegar a 78.4. Para llegar a 78.4, pues tengo que cruzar todo esto. De aquí para acá. Ok. De ahí vendría este de acá. O sea, hay que sumarle 8.07 más 6.74, eso está en kilojoules, 14 puntos, por acá 14.81, calor latente. Y finalmente, acá, 5.78 para llegar a 150, calor sensible. Aquí voy a ver cuánto es, porque no sabría. Dígame. ¿Por qué no fue desde menos 20? Porque cero no es el punto de ebullición, no es el punto de fusión de... Cero es el punto de fusión del agua, no del alcohol. Esto es alcohol. Alcohol es otra sustancia. Tienes que ver cuáles son los puntos de ebullición y fusión. ¿Sí? Correcto. No es... Ok, entonces creo que me faltaba sumar 5.87. 20,68. 20,68. ¿Ya? Entonces al final se necesita... No hay problema. Al final se necesitan una cantidad de 20.68 kilojoules. Esto, insisto, que es energía. La energía, el punto está en que, bueno, ustedes están estudiando ahorita la primera ley. Falta la segunda ley. La segunda ley, o sea, la segunda ley hace que los cálculos sean un poco más complicados, en serio. O sea, estos cálculos siguen siendo iguales, pero hay otras consideraciones que hacer en la segunda ley. Y por eso se estudia la termodinámica aparte. Muchos de ustedes, si revisan su mayo, van a tener una materia que se llama termodinámica, donde verán la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley, sí, eso es otro tema. Funcionaría todo lindo hasta aquí, pero no es toda la película. Falta una parte que es la segunda ley y esa segunda ley es lo que es bastante complicada trabajar con eso. ¿Sí? Ok, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Así más o menos intenten hacer los ejercicios. Igual el profesor Ordóñez. ¿Hasta dónde avanzó el profesor Ordóñez? Él hasta dónde avanzó. Creo que solamente les dio lo que es ¿cómo se llama? Fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Ya. Ajá. Bueno, vamos a ver ya. Igual con la siguiente clase creo que verán fuerzas intermoleculares nuevamente. Ya saben alguna parte de la teoría, qué es correcto, qué no. Por ejemplo, aquí la fuerza intermolecular es puente de hidrógeno, pero no es la única. También hay dipolo-dipolo, pero la que más predomina es el puente de hidrógeno. Eso también creo que él les va a aclarar. No es que mi discurso es falso, sino que la que predomina es el puente de hidrógeno, pero hay otras más. Ya mencioné, dipolo, Van der Waals puede incluso ser, dispersión o London, etcétera. Ya, entonces es interesante. Si tú lees el libro, verás que hay muchas más cosas y son ultra que interesantes, ¿ya? Ok, entonces bueno, copiado eso, vamos con el diagrama de fases, antes que te lo expliquen en la SPOL. O creo que ya lo explicaron. El diagrama de fases creo que no lo han explicado en la SPOL, pero qué raro que en el taller haya salido. El diagrama de fases generalmente se tiene, es un gráfico. Esto ya no es una función, es un diagrama, es diferente. Presión contra temperatura.
Generalmente la presión es en atmósferas y la temperatura generalmente es en grados Celsius o bien en Kelvin. ¿Está claro? El diagrama generalmente lo usa así. Copien la parte teórica del diagrama. Una línea recta, no, perdón, esto no es línea recta, es una línea curva. Una curva, aquí, este punto abierto no está por gusto que lo puse. Aquí una línea recta, ahora sí, y aquí otra vez una curva. Ya, vamos con las tres partes del diagrama. En el lado izquierdo está el sólido. Lado izquierdo está el sólido. En el lado de en medio está el líquido. Y en el lado derecho está el gas. Y aquí se vienen muchas cosas interesantes en cuanto al diagrama. Sólido, líquido y gas. Usted dirá, ¿siempre tiene la forma esa Y? No siempre tiene la forma esa Y. Por lo general tiene esta forma, por lo general. Pero también puede venir de esta forma. A ver. Así. Ustedes me dirán cuál es la diferencia. La diferencia es muy notable, supongo. Esto es una recta, aunque parezca una curva, es una recta. Esto sí es una curva. Y otra vez tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Cuál es la diferencia? Y hay un cuarto diagrama que puede ser así, pero este ya es más complicado. Ejemplo, tienes así prácticamente, casi como 4. Este es el del carbono. Pero este es muy difícil que te lo pongan. Esto más que todo esto generalmente es ingeniería de materiales. Esto ya ves ingeniería de materiales. Ingeniería de materiales ve esto. Por ejemplo, las aleaciones, cuánto carbono, cuánto hierro, etcétera, etcétera. O sea, el diagrama ya puede ser más complicado. Nosotros solo vamos a estudiar diagramas simples, no complicados como estos. Quien va a estudiar diagramas complicados será ingeniería de materiales. ¿Está claro? ¿Ya? Por ejemplo, si tú pones diagrama de fases del carbono, verás que tiene algunos. Del acero, verás que es más complicado, mucho más complicado que esto. Ok, de estos dos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay una zona que quería resaltar, por cierto, también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Que ustedes pueden ver. ¿Cuál es la diferencia? Chicos, hola. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes pueden ver. En el líquido. Correcto. Esta línea está para la derecha aquí, ¿verdad? Y esta línea aquí está para la izquierda. ¿Sí se entiende? ¿Sí notan esa diferencia? ¿Ya? Cuando la línea está inclinada hacia la derecha, eso significa que el líquido es más denso, hacia la izquierda, perdón, es más denso que el sólido. Eso pasa con el agua. El líquido es más denso que el sólido, por eso es que los cubitos de hielo flotan. Cuando esté hacia la derecha, al revés, significa que el sólido es más denso que el líquido, Esa cuestión, anótenla. A ver, las partes. Ya sabemos, este se llama el famoso punto triple. Punto triple. El punto triple es donde coexisten los tres estados de la materia. Coexisten. Mira, ¿en serio coexisten los tres estados de la materia ahí? Sí, los tres estados de la materia. O sea que se puede tener los tres estados de la materia al mismo tiempo. Sí, pero en un punto. El punto triple. ¿Ya? Este punto que está aquí se llama el punto crítico. Punto crítico. En el punto crítico, ¿qué es? Es cuando ya no se puede licuar un gas. Ya no se puede licuar un gas. Ya no se puede licuar un gas. Licuar un gas. ¿Qué significa eso? A ver, escucha, te lo indico. Si tú tienes un pistón y tú tienes un gas, supongamos 100% gas, 100% gas, y tú haces presión, estás licuando. ¿Qué significa licuando? Llevar a estado líquido. Es decir, las moléculas se empiezan a juntar y como se empiezan a juntar, empiezan a formar el estado líquido. Claro que vas a tener una parte de gas, ¿sí? Pero aquí ya hay líquido. A este proceso se llama licuefacción. Licuefacción. Por ejemplo, tú tienes gas licuado ¿en dónde? En la cocina. La bombona, si tú la meces, vas a escuchar que hay como un líquido abajo, ¿ya? Eso es gas licuado. Pero en el punto crítico, más allá del punto crítico, ya no puedes hacer eso. Por más que tú intentes presionar el gas, ya no se licúa. ¿Por qué? Porque las partículas tienen mucha energía, ya no se unen para formar enlaces y formar el líquido. O sea, el chiste de la licuefacción es que debido a que las partículas están más cerca, se unen formando enlaces y las fuerzas intermoleculares que ya vimos, formando el líquido.
ya, pero aquí no. Cuando ya llega el punto crítico, ya no puedes licuar el gas. Es una temperatura y presión por encima de la cual ya no se puede licuar un gas. ¿Está claro? Ok, recordemos que el paso del sólido al líquido se llamaba fusión. Del líquido al gas se llamaba, ¿cómo? Evaporación. Del gas al líquido, Ebullición. correcto, ebullición. Del gas al líquido, condensación. Del sólido al gas, del líquido al sólido, solidificación. Y si pasamos del sólido al gas directamente, ¿cómo se llamaba? Sublimación. Correcto. Y lo inverso es sublimación inversa o deposición. Ahí está la teoría, prácticamente. ¿Alguna pregunta? Creo que he cubierto casi toda la teoría de lo que es un diagrama de fases, pero ya me faltaría hacer ejercicio, obviamente, que vamos a hacerlo, obviamente. Pero ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Mm? Por cierto, siempre que diga punto de ebullición normal, siempre que escuchen normal, punto de fusión, punto de ebullición normal, siempre es a una presión de 1 atm. Usted siempre que diga normal, es una presión de 1 atm. Siempre que diga normal, es una presión de 1 atm. Siempre. Punto de ebullición normal, punto de fusión normal, lo que sea, normal, 1 atm. Siempre, pues siempre. ¿Se entiende, sí o no? Ya, Sí, no sé profe. por qué algunos chicos se fueron, qué raro. Bueno, tal vez querían ver esto primero en SPOL, pero da, preferible saberlo de antemano, no sé, digo yo, no se van a confundir. O sea, supongo yo, una pregunta, ¿no les ha causado confusión a veces que yo me adelanto un tema? ¿O sí? No, mejor. Ok, entonces ya, estos diagramas uno no los hace en la realidad, o sea, uno no los grafica, ya los dan hecho, ya todos los diagramas están hechos. Uno lo que hace es leer el diagrama, eso es lo que uno hace en la realidad. O sea, cuando uno va a hacer ingeniería, uno lee el diagrama y según el diagrama uno sabe pues cuáles son las condiciones de operación. Todo está dado, todos los procesos industriales están dados en las condiciones de operación, que son las condiciones que se supone nuestro proceso es más óptimo. Tú dirás, pero se puede hacer un proceso más óptimo. Bueno, si lo estudias, sí, si lo entiendes, sí, puedes hacer un proceso más óptimo, pero eso ya va a depender exclusivamente de tu entendimiento y de tu estudio. Por eso yo les siempre digo, chicos, lean los libros, traten de... esa parte es la complicada. Cuando estén en vacaciones, que va a ser por diciembre, de ley, traten de buscar qué es lo que les apasiona. O sea, ¿qué es lo que quieren dedicarse? Tú dirás, bueno, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, sí, 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 pero exactamente qué te llama la atención de eso. Te llama la atención la parte de los motores, la parte del diseño, de las industrias, te ves como un gerente, te ves haciendo qué exactamente. Tal vez alguien dirá que esas preguntas se las contesta uno más adelante, pero yo creería que sería conveniente desde ya contestarte esa pregunta y pues según eso, decir, ¿sabes qué? Yo creo que me voy para este lado. Este lado me encanta. Por ejemplo, algunos, si ejemplo, voy a dar un ejemplo al azar. Ejemplo, si eres ingeniero eléctrico, tú dices, a mí me encanta cuando están esas cuestiones que son automáticas. Eso de la automatización. Ya, eso se llama relé, PLC, los tableros, etcétera. Entonces yo te recomendaría, bueno, estudia PLCs. PLC se llama el sistema SCADA, por ejemplo, estudia lo que es contactores, no contactores, perdón, controladores, etcétera, sistemas neumáticos, hidráulicos, etcétera. Si alguien en mecánica dice, a mí me gusta mucho el diseño, diseñar en computadora, el dibujo mecánico, SolidWorks, Autodesk Inventor, aunque tal vez ahorita no, pero más o menos vete ya empapando y metiendo la teoría que es, por ejemplo, física, eso sí que sea fuerte en ti. Por más de que química digas, bueno, la pasé y más o menos lo entendí, al menos física sí sea bastante fuerte, ¿ya? Eso es lo que trates de lograr. O sea, ver qué materias, no tienes que aprenderlo todo. Trata de aprender lo que te conviene. Aunque cuando digo lo que te conviene es lo que vas a usar o lo que crees que vas a usar, por eso es bueno un perfil desde ya, decir, ok, yo perfilo para esto, ¿sabe qué? Si, ejemplo, ¿sabe qué? Decir, ser honestos, miren, no me gusta la química, la detesto. Sé que usted explica bien o si consideras que explico bien, pero dirás, detesto la química, por más que usted le explique como le explique. Muy bien, perfecto, pero al menos la tarea es, ¿sabes qué? Al menos que te perfiles para algo. Bueno, ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que es esta parte de dar mantenimiento, el mantenimiento a las máquinas. Me apasiona trabajar con máquinas, armarlas, desarmarlas, el mantenimiento, etcétera. Ok, empieza a estudiar mantenimiento preventivo y correctivo.
Empieza a estudiarlo, empieza a ver, a googlear en YouTube, videos, etcétera, y poco a poco te vas a ir encaminando. ¿Qué libros debes de leer, etcétera? ¿Ya? Ese es el punto. Igual con el tiempo le vas a coger, si empiezas a leer, le coges amor a muchas cosas, en serio. Ok, sigamos entonces ya. El ejercicio para entender lo explicado. Ay, caramba. Entender lo explicado, el ejercicio. Aquí está. Tomando en cuenta el ácido clorhídrico, aquí nos dan algunos datos. Tiene una temperatura y presión crítica de esto de aquí. Ok, ahí hay un dato. Ebulle a tal punto, a condiciones estándar o normal, es lo mismo. Ok, justifique su respuesta. A ver, aquí voy a hacer un diagrama de fases. Esta es la temperatura, esta es la presión. La presión digo que está en ATM, no tengo por qué hacerlo a escala, y la temperatura está en Kelvin, ¿ok? Dice, ¿sabes qué? Dice que ebulle a 188.3, ¿ok? Por aquí, 188.3 Kelvin, ebulle a condiciones. ¿Qué presión? Una atmósfera, una ATM. Aquí no me han dado el punto crítico. Significa que, ¿ok? Tengo un punto aquí, un punto cerrado. El punto crítico me lo dan en esta parte. Vamos a poner 325 por acá, 83.2, arribísima. Ojo, no intentes hacer esto a escala porque no te va a salir escala. Por aquí está el plasma. Ah, ya, esta parte se llama plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. Aquí la materia solo existe como iones, el plasma. O sea, nosotros no estudiamos para acá adelante. Solo sabemos que hay algo. Ya, ok. Entonces, el punto crítico, el punto triple de ley debe estar antes, siempre está antes. Entonces, aquí trazo mi curva, que pase por aquí, trazo mi línea recta, inclinada, y aquí trazo otra curva. ¿Ok? Me tendrían que haber dado este punto crítico. ¿Ya? No dice el punto crítico. ¿Ya? Ok. Pero vamos a trabajar con esto. Ok, este punto crítico está en incógnita. Siempre el punto crítico está por debajo de la presión normal y por debajo de la temperatura normal. Siempre está. Entonces, ¿cómo sé que es la segunda y no la primera? Porque dice ebullición. Y aquí tienes el líquido, aquí el sólido y aquí el gas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esta es la crítica. Recordemos que la crítica es por encima de la cual ya no se puede licuar. Estos de aquí no lo sabemos porque no lo ha dado el problema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, sí o no? ¿Mm? Dígame si no lo entendieron. Ya, solo puedo graficar lo que me dicen. Como dice ebulle, entonces se choca con la línea de ebullición, que es la de gas. Líquido, sólido. ¿Por qué grafiqué usted? Y si lo graficaba así, podía también, sí, pero no sé, en este caso puse la línea al otro lado simplemente por ponerla, porque realmente no tengo esa información, no me la da. Así que, bueno, cuando T igual 350 Kelvin, por aquí es 350, ya te pasaste. O sea, estás por la parte crítica. Y 90, pasadísimos. Estamos en la zona crítica. Estamos en la zona crítica, estamos en el plasma, la zona crítica. Tiene un fluido supercrítico, verdadero. ¿Por qué? Porque estamos en la zona crítica, donde hay plasma. El plasma es cuando está la materia en estado de iones. O sea, están los átomos básicamente ya es como que pierden, imagínate que el átomo pierde sus electrones, pierde sus protones y todo se mezcla, ya no hay compuesto, o sea, ya no existe como HCl, ya no existe como esto, sino como una mezcla de protones, electrones, neutrones, todo se mezcla, todo mezclado, mezclado. Eso es el plasma básicamente, para que te lo imagines, ¿sí? 300 Kelvin, bueno, 300 todavía salvamos, 300 estás por acá, y 90 estás por acá, bueno, yo diría que estás en líquido. ¿Por qué sé que estás en líquido? Porque 90, bueno, mira que está por encima de 83.2. Así que aquí es sólido, falso, es líquido. ¿Se entiende, sí o no, chicos? Ya, 188.3, justo en el punto y 5 atmósferas, vas a estar en líquido. Sigues estando, no, no es gas, es líquido de ley. ¿Es líquido o sólido? No puedo saberlo porque para mí esta línea es todavía una incógnita. Estás en el líquido sólido, pero segurísimo no estás en gas. Segurísimo no estás en gas. Todas las anteriores, falso. Solo la primera es verdadera. ¿Se entiende sí o no? Ya, miren, ese de ahí no nos daba estas condiciones. Pero igual no por eso no podíamos hacerlo. Ya. Eh,
Muy bien, vamos con otro. No entendí B y C. A ver, ya voy a explicar B y C. Yo voy a explicar nuevamente B y C. A ver. A ver, B y C dijeron, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá está. B dice, cuando T igual 300 Kelvin, T igual 300 Kelvin, 300 Kelvin está por acá. Déjame poner otro color y al negro. 300 Kelvin está por acá, aquí. Y P igual 5 atm, la presión de 5 atm está al menos por acá. O sea, por acá está 5 atm al menos. Ya, me pregunta, ¿es cierto que es un sólido? Yo digo, no, mira, puede ser un líquido o puede ser un gas incluso. Líquido o gas. Puede ser líquido o gas. Pero un sólido no va a ser. Porque estás a 300 con 5 atm. 5 atm debe estar por aquí al menos. Tratas de ver dónde cae eso y según tu diagrama que has graficado, estás en el gas o bien podría incluso yo decir, sí, estás en el gas. Gas, de hecho. O bien, si doy el beneficio de la duda, podría subir un poquito más y decir, bueno, hasta líquido puedo llegar. Pero más de eso no. Más de eso no. O sea, gas o líquido. Sólido es imposible. Cuando 188.3, aquí mira, y subes a 10 atm, pongámosle aquí, ¿estás en gas? No. O líquido o sólido. Líquido, si le doy el beneficio de la duda hacia abajo, y sólido, si doy beneficio de duda hacia arriba. Pero gas, imposible. Gas, imposible. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí. Ok. Bueno, algunos chicos ya se están yendo, no sé por qué. Vamos con ejercicio más, ¿ya? Ok. Sí, es que a veces, o sea, insisto, es más complicado. Por ejemplo, les voy a mostrar un diagrama de fases complicado. Este, por ejemplo, miren. Este diagrama de fase está feísimo, si se dan cuenta. Ya, pero tranquilo, esto de aquí lo ve ingeniería de materiales. Ustedes no, solamente ingeniería de materiales. ¿Ya? Eh, diagrama de fases, ya, déjenme el... Es sumamente sencillo. Ok, entonces, como les estaba diciendo, miren, la ingeniería de materiales de hecho es quien ve esa parte de ahí y es más complicada. Ahorita lo que estamos aprendiendo son cosas bastante sencillas. Yo sé que ustedes también dirán, pero a mí se me hace complicado. Es normal que se te haga complicado debido a que recién lo estás aprendiendo, ¿ya? Es normal. Profe, Sí, yo creo dígame. que tengo un ejercicio un poco así como para nosotros. Ya, también tengo uno aquí. Ingeniero en química soy. Ingeniero en química. Ya. A ver. Ya, déjame. Profe, y lo que usted estaba diciendo O de mejor, pásame el ejercicio que tú decías. Ajá. Pásame mejor el ejercicio. es una carrera de la escuela. Ingeniería química, sí. No, no, no. Lo que usted estaba diciendo o es una materia. Es una materia. Ingeniería de De materiales. materiales. Sí, la ve ingeniería mecánica. Es que como sabía de PLC creo que es, no PCL, PLC, tienes razón. Controlador lógico programable. Y algunas cosas, ingeniería eléctrica, pensé que era eléctrica. No, de hecho, casi estuve por cambiarme a eléctrica. Y de hecho, ¿por qué no lo hice? De hecho, quisiera estudiar eléctrica, pero si voy a estudiar eléctrica, eso será en, ¿cómo se llama? En la Universidad de Quito. ¿Por qué? Porque ya no puedo volver a entrar al SPOL. En serio, intenté volver a entrar al SPOL. Usted dirá, ¿y por qué no puede? Porque bueno, como cuando era estudiante era demasiado ingenuo, me cambié varias veces de carrera. ¿Por qué hice eso? Es una excelente pregunta, ¿sabes? No tengo la menor idea por qué diablos hice eso, pero bueno, al final lo hice y, ay, caramba. Entonces, ya como me cambié demasiadas veces, no me permiten volver a estudiar en el SPOL. En serio, no lo estoy inventando. Por más que intenté, por más que traté, no me permiten volver a entrar al SPOL. Entonces, a ver, aquí está, aquí hay un ejercicio también para que podemos hacer. A ver, ya cogí. Ah, caramba. A ver, no, quieto. Aquí, ya. Aquí hay un ejercicio, veamos, que puedo dejarlos de tarea o bien el que me enviaron. Ahí hay uno. Vamos con el otro. Ay, caramba. ¿Dónde está? Dígame.
F. Sí, no me dejan, no es culpa. ¿Ya qué culpa tengo yo? Sí, aquí está. Pero... ya, sí, vamos con este, vamos con este. Guardar imagen como. Ya, ok. Entonces vamos con este ejercicio que nos están planteando aquí. ¿Está claro? Ya. Y resolverlo. Este de aquí queda de tarea. ¿Está claro? Queda de tarea. Vamos a resolver este de acá. Y para que lo hagan, ya. Y sí, no pude estudiar la carrera de ingeniería eléctrica porque hubiera sido bueno. O sea, yo creo que soy también bueno para eléctrica. Creo también que soy muy bueno para eléctrica. Pero habría que verlo. Habría que ver si realmente eso es cierto. Déjeme compartir la pantalla de acá. Aquí está, ya. Si realmente soy tan bueno para eléctrica como yo pienso. Usted dirá, pero si le gusta electricidad. De hecho, estuve estudiando electricidad en el OSCUS y ya sabía programar PLC, sé programar lo que es, por ejemplo, un relé, contactores, etcétera. Y lo que es álgebra booleana. Ahí ves un poco de álgebra booleana. A ver, este de aquí lo dejo de tarea. A ver, lo dejo de tarea para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Ese queda de tarea, pueden tomarle foto. Yo voy a hacer el que está aquí. A ver, dice construir el diagrama de fases, dígame. Pero entonces, ¿a usted le gusta más la parte automatizada? Por supuesto, me encanta automatizar. O sea, todo. Lo que es trabajar con bombas, lo que es calderas, contactores, disyuntores, todo eso. Me encanta hacer tableros y la parte de, me acuerdo que había un compañero del cual aprendí a trabajar bien, porque el man era como que tenía su tablero bien hechecito, o sea, era una cuestión increíble. Bueno, pero el punto está en que yo era más teórico y él era más práctico. Yo era como que más bueno, a ver, debemos conectar el cable A con el cable C porque se supone que aquí se cumple la función tal, programar en tal, y él hacía los empates de una manera, tenía una agilidad en las manos increíbles, a tal punto que yo tuve que aprender de él hacerlo, el trabajo, digamos, ya llevarlo llevar el trabajo a cabo, porque yo no tenía agilidad en las manos. Yo de él aprendí todo, lo que es cortar cables, hacer empates, hacer tipos de empates, con todo eso aprendí, básicamente, ya, y cogí harta agilidad en las manos, realmente. Pero de ahí la parte teórica, sí, yo hubiera estudiado eso, pero es más, quiero estudiar eso, pero ya lo haré en la Politécnica Nacional. ¿Por qué no en la SPOL? Porque ya te dije, en la SPOL no me dejan entrar. No me dejan, soy hijo de la valienta. Es mi universidad favorita, pero no me dejan entrar. Qué bestia. ¿Por qué todo lo que quiero? ¿Por qué todo lo que amo no me ama? No sé por qué. Bueno, ya. F, yo sé. Sí, eso es bien triste. Yo amo el sport, pero el sport no me ama. No es culpa. Ok. En serio, sí me gradué. Si quieres, eh, te doy mi número de cédula y puedes verificar que mi título es de la Politécnica, pero no me aman. No es mi culpa que no me amen. Ok, menos 56 punto triple. El punto triple está a menos 56.6. Usted dirá, pero ¿puede ponerlo aquí? Sí, no hay problema. 5.1 ATM, 5.1. Ok, aquí es el punto triple. Muy bien. Punto crítico, 31. Vamos a ponerlo con rojo. 31 atmósferas. No, perdón, 31 grados centígrados. Estoy mal. 31 grados centígrados. Y 72,8 por acá, arribísima. Esto no pretendan hacerlo a escala, no les va a salir a escala. Acá está el plasma, ya sabes, adelante del punto crítico está la zona supercrítica, donde está el plasma. ¿Ok? Punto de sublimación normal. Generalmente esto no se grafica en los libros. Así que si el profesor Ordóñez no lo grafica, no se preocupen. Punto de sublimación normal. ¿Qué significa normal? ¿Cuál es la presión? Si es normal, ¿cuál es la presión? Si es normal, ¿cuál es la presión? Una atmósfera. Correcto. O sea, a una atmósfera por aquí y a menos 78, que es por acá. ¡Qué bestia! Está el punto de sublimación normal. Ok. Bueno, ni modo, tenemos algo así más o menos. Aquí, por acá, papá, y por acá. Ok, y por acá otra. Tenemos algo así más o menos, ¿ya? Dice, indicar los puntos de fases del dióxido de carbono que se forman en el gráfico. Ok, a ver, aquí está el gas. Aquí debería por encima, a ver, del punto, aquí está el líquido. A ver, no, punto de sublimación, ¿verdad? Si es punto de sublimación, aquí debería ir el gas, aquí debería ir el sólido. Ajá, el sólido. Y bueno, aquí debería ir el líquido, de hecho. Ajá, el líquido. Muy bien, muy bien.
Claro, aquí sólido, acá todavía para que pueda sublimar, sólido a gas, sólido a gas, sólido a gas, sólido a gas, sólido a gas. Ok, indicar cuáles son los cambios de fase que se podrían dar si a una presión constante de 10 atm, por aquí 10 atm, ok, se aumenta la temperatura de menos 60 a 50. Bueno, pues de menos 60 a 50, pues podemos pasar de líquido, se pasa de líquido a sólido, a gas, de líquido a gas. O sea, de sólido, líquido y gas. Se tienen los tres cambios. En base de diagrama es fácil indicar qué habría que hacer para sublimar a menos 60. Menos 60 está por acá. Ya, ¿quieres sublimar a menos 60? Ok. Todavía estás en sólido. Menos 60. A una presión constante de 4 atmósferas. Pues bueno, pues si se quiere sublimar, tienes que aumentar la temperatura. Tienes que aumentar la temperatura. Aquí sería aumentar la temperatura. Aumentar temperatura. ¿Por qué? Porque como estás aquí en sólido, la única forma de irte al gas no es para arriba. No puedes aumentar presión. Tendrías que aumentar temperatura. Es irte a la derecha. Si el gas estuviera arriba, sería aumentar presión. Pero no es el caso. ¿Sí se entiende la literal B y C? ¿Ya? Ok. No hay ningún problema. A ver, repitamos. Indicar cuáles son los cambios de fase que se podrían darse a una presión constante de 10 atm desde menos 60, que está por acá, hasta los 50. Pues pasas por el sólido, el líquido y el gas. Pasas por los tres. Porque mira, recorres todo hasta 60, te vas por ahí, azote. Ya no vas a la zona crítica, obviamente. O yo creería que no, porque no tienes una presión crítica, todavía no estás en la zona crítica. Para estar en la zona crítica, estás por encima de la presión y la temperatura crítica. En base a dice lo que habría que hacer para sublimar dióxido de carbono a menos 60. Como está a menos 60 y 4 atmósferas de presión, estás por aquí más o menos. Para sublimar tienes que irte a la derecha, es decir, aumentar la temperatura. Y ahí se sublima. De hecho, el dióxido de carbono se sublima a temperatura ambiente. Se sublima. Si ustedes han notado, los heladeros tienen dióxido de carbono, el cual, como les había dicho, se sublima a temperatura ambiente, o sea, se convierte en vapor. ¿Está claro esa parte de ahí? Ya. Entonces, también les quería enseñar, a ver, este de aquí, a ver, tal vez no lo copiaron. Cópienlo, por favor. Y este de aquí, veamos, los puntos de fusión normal, ojo, normales de fusión y ebullición, mira que aquí les da todo. Su punto triple y crítico, dibuja el diagrama de fases, flotará el sólido o el líquido. Muy buena pregunta esto. Explique, se sublima o funde una presión de una ATM. Ajá, este ejercicio está muy bueno. Si no pudieron hacerlo, en la siguiente clase lo hacemos, ¿está claro? ¿Ya? Pero el objetivo es que ustedes también intenten en casa hacerlo, porque eso les da entendimiento, les da práctica ya con la clase vista, igual la voy a subir al YouTube, la clase ya con todos con todas las cuestiones, ¿sí? Entonces, también estudiar de los libros. Por ejemplo, como les digo, ser teórico me ha ayudado bastante a mí. Ahora, no despreciar nunca la parte práctica, es decir, parece mentira, pero se ha escuchado, se ha dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues una gran verdad. O sea, hay gente que está en las industrias, gente en las industrias, las cuales saben más que tú, a pesar de no haber pasado una universidad. ¿Por qué? Porque esa gente vive con los procesos y como vive, ha tenido años de experiencia, ya sabe lo que va a pasar, aunque no tenga la teoría del todo, aunque no tenga todo el entendimiento, sabe más que tú realmente. Así que hay que aprender de esas personas incluso, ¿ya? A mí me ha tocado, de hecho, aprender bastante. Y después le doy la noción teórica. Ah, ya entiendo por qué. Porque, o sea, a pesar de que no es por orgullo ni nada de eso, no puedes estar al mismo nivel del operador. ¿Por qué? Porque por algo tú eres el ingeniero. Es decir, si llega a pasar algo que él ya no puede resolver, te va a llamar a ti. Y ahí tú tienes que responder. No puedes tú llamar a tu jefe. Tu jefe para eso te paga a ti. Ese es el punto. Para que tú le resuelvas problemas, no para que se los traigas. A esa es la cuestión, ¿ya? Y entonces, pues, si tú ves un problema, pues tienes que responder. Y la parte teórica te dará bastante contexto. Tal vez no sepas qué pase de inicio, pero tú dirás, bueno, vamos probando. Puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser aquello. Y eso formará tu experiencia. Pero en base a una teoría, o sea, en base a lo que sabes lo que estás haciendo. No es como alguien que va a ciegas, ¿ya? Entonces, yo les recomendaría bastantísimo, por ejemplo, aquí está química, la ciencia central, miren.
este libro de química, que es de la ciencia central, ay caramba, siempre vienen esos anuncios, no sé cómo bloquearlos. Bueno, miren, aquí está el diagrama de fases. Si se dan cuenta, generalmente el diagrama de fases en los libros, el punto, la zona supercrítica no se grafica así como yo la he graficado. Simplemente esa curva yo la puse para que sepan que es la zona supercrítica, pero en los libros generalmente no viene así. Miren, todo lo que, caramba, todo lo que aquí está la zona, ¿sí? Aquí está el sólido, el líquido, que las moléculas están un poco más separadas, y el gas, que están totalmente separadas. En el punto crítico están totalmente separadas, ¿ya? Ok, tenemos el diagrama de fases, aquí te explica, miren las diferencias. El CO2, miren, aquí está, el que habíamos hecho en antes, el mismo que habíamos hecho en antes, ¿sí? El mismo que habíamos hecho en antes, ¿ok? Entonces, aquí están cuestiones bastante interesantes como el agua. Ya saben que en el punto crítico coexisten las tres fases. Una pregunta, ya, en esta línea recta, aquí, ¿qué fases coexisten en esta línea recta? ¿Qué fases coexisten? ¿Solo una, solo dos o las tres en esta línea recta? ¿Qué fases coexisten? En toda la línea recta, ¿qué fases coexisten? Chicos, a ver, pregunta. ¿Qué fases coexisten en toda la línea recta? Pues sí. ¿Mandé? ¿Qué cosa? ¿Qué fases coexisten? El sólido y el líquido. Porque miren, están aquí. En la línea recta coexisten las dos fases. En esta línea, con esta curva, ¿qué fases coexisten en esta curva? Correcto. Y finalmente ya lo van entendiendo. En esta línea, ¿cuáles coexisten? En todos los puntos de esa línea. El líquido y el gas, a tal punto que en este punto coexisten las tres fases. Porque aquí se chocan las tres, ¿sí se dan cuenta? Ya, tú dirás, bueno, pero en la práctica ese diagrama lo dan, sí, pero el diagrama de fases en la realidad es más complejo. Ya te había mostrado por ejemplo, miren, bueno, esta es curva de calentamiento, curvas de calentamiento nuevamente que pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero siempre es el mismo juego, las curvas de calentamiento. Ya el sólido, el líquido y el diagrama de fases en la realidad es así. El diagrama de fases es así. Es más complicado, mira, más complicado. Porcentaje de cobre, níquel, esto es una aleación. Es más complicado. Esto lo estudié en ingeniería material. Estuvieras, ¿cómo lo sé? Porque estuve viendo esa materia, pero por puro hobby. Y esta parte sí que me sacó canas, de verdad. Dios santo, esta parte sí para mí fue horrible. Ok, sin embargo, después de entender, o sea, de leer la teoría de materiales, ya pude comprenderla mucho mejor. O sea, al principio sí te toca que hacer esto, que lo de allá, que acá, que ver bien, pero luego lo entiendes. Y eso por eso digo, lean el libro, etcétera. Estuve un semestre virtual, que fue en el de la pandemia, en el Simón Bolívar, en el tecnológico Simón Bolívar. No tecnológico, creo que hay un tecnológico, bueno, sí, pero es el Simón Bolívar, el que queda por la 9 de octubre. No, 9 de octubre, perdón, vaya, no recuerdo ahorita, pero es por la paralela Metrovía, más claro, ¿ya? En fin, la cuestión es que estuve ahí virtual y me acuerdo que la mayoría de estudiantes no podía, ya con esto termino, porque ya me toca terminar, no podía hacer los diagramas de fases, porque uno, no los entendía y dos, no leían el libro. La gente generalmente de colegio que viene, es bastante vaga. Habían gente que sí, que mi respeto, sabía trabajar, y dos que tres que eran como que rescatables. Y finalmente me acuerdo que el profesor de física, esa era la más conveniente. Intentaba explicar el tiro parabólico y no le salían los ejercicios. Y me acuerdo que yo tenía que decirle cómo hacer, pero no se lo decía en un tono arrogante, yo simplemente le sugería. O sea, le decía, ¿por qué no intenta hacer esto? ¿O por qué no hace lo de acá? Y ahí le empezaban a salir los ejercicios. Entonces, eso era para mí bastante chistoso porque nunca, o sea, nunca lo hacía desde un tono de superioridad, simplemente le sugería como, ¿por qué no vemos el movimiento de esta manera? Digo, al final eso lo dice el libro y tal vez funcione. No digas tal vez funcione, no, bueno, de hecho va a funcionar, no que tal vez funcione, pero es por si acaso, o sea, ya, que ya, no puede ser. En fin, esa fue la historia, disculpen si, ay, me fui muy de largo con eso. Ok, en fin, preguntas de retroalimentación. A ver, ¿alguna pregunta, chicos?
Profe, siempre van a dar el punto triple y el punto de, ¿cómo se llama? El punto crítico, sí. El triple y el Ajá. crítico. Este es el triple, este es el crítico y los puntos de ebullición y fusión normal. Pero siempre les van a dar. Generalmente los dan. Si no te los dan, los dejas como una incógnita. Por lo general te los dan. ¿Sí? Ok. Ahí tienen, creo que esta clase ha sido bastante, bueno, eso es todo, chicos. No tendría más que largarles. Ok, cualquier cosa igual se comunica a mi celular personal. Ya creo que sí les dejé el número. Hay una persona me escribió y supone que le tenía que hoy día teníamos que ver. Sí descargué. Ay, no me acuerdo si hice eso. Me pidió ayuda en 2 ejercicios. Ya, bueno, pero entonces tendría que. Ay, porque me olvidé. Bueno, ya está bien. Nos vemos, chicos. Pasen bien.